La consejera advierte que nos quedan unos días, incluso diría que unas 2 semanas, de tener un incremento importante en el número de pacientes afectados. La curva de la pandemia sigue aumentando en la comunidad foral. También la gravedad de los pacientes, aunque siempre dentro de un perfil concreto, el de las personas mayores. Están afectando a población de más edad y población que tiene más problemas de salud de base, problemas cardiovasculares crónicos, hipertensión, entre los que están incluidos diabetes, problemas cardíacos, también son problemas respiratorios crónicos, lo que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, y también déficits inmunitarios. Esto conlleva más ingresos en la UCI. 21 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Hay 72 sanitarios con coronavirus y ya se está comenzando a llamar a profesionales de las listas temporales antes de acudir a los sanitarios jubilados que han pedido reincorporarse al Servicio Navarro de Salud.